Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a este Tribuna Pública. En esta ocasión lo vamos a dedicar a hablar sobre el proyecto Humboldt. En una ocasión más, en esta casa, vamos a dedicar unos minutos a hablar sobre temas relacionados con la ciencia, con los científicos, con la historia, con los viajes también. Para ello tenemos invitados esta noche a distintas personas, distintos profesores, como por ejemplo está con nosotros Alberto Relancio, que es profesor de filosofía del IES de Los Realejos, que es el coordinador del proyecto Humboldt. Buenas noches, bienvenido. Nos acompaña también Cristina Hansen, que es licenciada en astrofísica y miembro del proyecto Humboldt. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Nos acompaña Arnoldo Santos, botánico e investigador del Jardín Botánico del Puerto de la Cruz y colaborador del proyecto Humboldt. Buenas noches, bienvenido también. Y está con nosotros una vez más, a este ya lo conocen porque ha participado en algún otro programa de nuestra casa, José Montesinos, que es profesor de matemáticas y es director de la Fundación Canaria Orotava Historia de la Ciencia. Buenas noches, señor Montesinos, bienvenido. Bueno, el proyecto Humboldt está enclavado directamente dentro de la Fundación Canaria Orotava Historia de la Ciencia. Para nada por sabido, ustedes saben que es costumbre mucho de la casa el repetir hasta la saciedad cosas que son obvias, pero ayuda un poco a que los telespectadores que no conozcan a priori qué es la Fundación lo entiendan. Poder hablar de qué es el proyecto Humboldt, yo creo que sería interesante que primero explicase más a los espectadores qué es la Fundación Canaria Orotava Historia de la Ciencia. Señor Montesinos. Pues muy bien. Pues la Fundación Orotava, Fundación Canaria Orotava Historia de la Ciencia, es una institución formada fundamentalmente por enseñantes de secundaria y cuya misión, cuyos objetivos es la de hacer yo diría, de intermediario entre la ciencia y la sociedad. Y para ello, pues, organiza una serie de cursos para profesores de secundaria, congresos, incluso grandes congresos internacionales, como uno muy recientemente que hemos hecho sobre la figura de Einstein. Organiza exposiciones y desde hace 3 años tenemos un departamento digital y este departamento digital lleva hacia adelante un proyecto que es, en mi opinión, muy importante, el proyecto Humboldt, que ahora hablarán aquí los colegas, y esta idea surgió de las relaciones, buenas relaciones que tenemos con el Max Planck Institut de Historia de la Ciencia de Berlín. Como sabes, el Max Planck Institut es una enorme organización de ciencia en Alemania y que tiene 80 institutos en toda Alemania, y en Berlín hay uno que se dedica a la historia de la ciencia. Su director es Jürgen Rehn, conocido en la Orotava, pues si recuerdas hizo el pregón de la fiesta de la Orotava hace 2 años y bueno, con él mantenemos unas magníficas relaciones. Él ha sido un pionero en Europa de lo que es la digitalización, que ahora aquí los colegas explicarán, y con ellos hemos echado a andar este proyecto. Bueno, por el momento, en fin, la Fundación, bueno, tenemos nuestra sede en Calvario 17, que es un magnífico edificio donado, en fin, cedido por el Ayuntamiento de la Orotava. Nuestros patronos son la Consejería de Educación. Una fundación tiene patronos y nuestros patronos son la Consejería de Educación, el Cabildo Insular de Tenerife, el Ayuntamiento de la Orotava y la Universidad de La Laguna. ¿Cabildo de Gran Canaria? ¿Y el Cabildo de Gran Canaria también? No, el Cabildo de Gran Canaria no es el patrono, pero después, pero no es patrono. Luego tendrá que aclarar usted ese extremo, digo, pero si no se va a empezar a crear una confusión aquí. Sí, no, el Cabildo de Gran Canaria ha colaborado en los dineritos, que eso es importante, del proyecto Humboldt, pero no es un patrono, no está en el acta fundacional de la... no está. Ajá. Bueno, entonces, por lo tanto, de lo que se trata es de rescatar, es de recuperar a través de la historia de la ciencia, pues los contenidos en este aspecto que nos interesan, como en este caso en concreto todo lo relacionado con el proyecto Humboldt, que de lo que se encarga es de eso, ¿no? ¿Puedo entenderlo? Sí, bueno, como bien dice Pepe, el proyecto Humboldt era una colaboración entre la Fundación Orotava de Historia de la Ciencia y el Max Planck de Berlín. Entonces lo que se trataba ahí era de recuperar los principales documentos de las expediciones científicas a Canarias en los siglos XVIII y XIX.
Entonces, bueno, ahí estamos hablando pues de documentos que en algunos casos estaban en bibliotecas europeas, que estaban fuera de Canarias, fuera de España en algunos casos, y en otros casos también de documentos que se encontraban en las propias Canarias, pero que por supuesto eran prácticamente inaccesibles para la gente, ¿no? Salvo para los investigadores muy concretos que podrían llegar a eso. Y se trataba de recuperar eso y digitalizarlo, es decir, hacer todo un proceso que si acaso podemos ir explicando ahora, ¿no? De digitalización, es decir, de poner en Internet todo eso de forma libre, de tal manera que cualquiera pudiera acceder a ellos, ¿no? Que cualquiera pudiera desde su casa acceder a ese tipo de documentos o libros o artículos, varios también tenemos en ese caso, o atlas, ¿no? Y entonces eso que esté al alcance un poco del público en general, o bien de los investigadores que estén interesados, o de cualquiera que tenga interés en toda una serie de documentos de la historia de la ciencia en Canarias, o que ha tomado Canarias como referencia. Toda esa información que van recopilando sobre la historia de la ciencia, como decían, la van, por ejemplo, divulgando a través de la red de redes de Internet, donde uno puede tener acceso y ustedes van poco a poco colgando allí los distintos avances que van haciendo y los distintos restos de informaciones que van recuperando. Podemos luego acceder todos gracias al trabajo de ratón de biblioteca, como se suele decir en algunas ocasiones, que ustedes mismos van haciendo en distintas partes del mundo. Todo se ha hecho de paso también, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, nosotros hacemos una búsqueda buscamos a través mismo de Internet, pero contamos con la colaboración del Max Planck de Berlín, del Instituto Max Planck, y bueno, hemos realizado búsquedas en Alemania, en Dinamarca, en Noruega, en Italia, encontrando distintos documentos, herbarios, como ha comentado Alberto, también manuscritos en Inglaterra hemos encontrado, y todo eso lo ponemos en Internet para que todo el mundo lo vea. Ajá. Bueno, en este sentido, como colaborador del proyecto, el Jardín Botánico tiene una colección no muy grande, pero selecta de libros antiguos de este periodo que corresponde a la botánica. Entre ellos, un ejemplar de los pocos que hay en Canarias de la historia natural de las Islas Canarias, llevada a cabo por el famoso botánico inglés Philip Barker Webb y por aquella época aquí cónsul de Francia en Tenerife, Sabino Berthelot. El ejemplar personal de Berthelot está en el Jardín Botánico, pero junto a él están obras importantes como pues, son obras de Pitari Proust, de algunos geólogos, de Hartung, y todo eso bueno, ha servido como base y por supuesto facilita la labor de digitalización del proyecto Humboldt teniendo ejemplares cercanos, ¿no? Que son prácticamente desconocidos. Prácticamente nadie sabe que esta biblioteca existe en el Puerto de la Cruz, ¿no? Falta personal para ello, pero está ahí y cualquier persona interesada podría acceder a ver los ejemplares auténticos, ¿no? Los originales. Pero bueno, esto ha facilitado la colaboración con la Fundación para que puedan esos ejemplares ya incorporarse a la red que ellos han puesto, ¿no? ¿Desde hace cuánto tiempo está funcionando el proyecto Humboldt? Bueno, el proyecto Humboldt, eso quería decir porque era una precisión ahora en los inicios, ¿no? Realmente el proyecto Humboldt se desarrolló entre el 2002 y el 2004. Realmente ahora está reincorporado a otro proyecto que se llama Proyecto de Documentación Científica, ECO, ya explicaremos un poco qué es eso de ECO, ¿verdad? Que se ha firmado hace pocos meses también de nuevo con el Max Planck y que quedará incorporado ahí el proyecto Humboldt junto con otro tipo de proyectos que vamos a ir desarrollando. Entonces realmente el proyecto Humboldt se terminó el año anterior, ¿no? En el 2004. En esto hasta ahora no se había hecho nada, es decir, ¿se han encontrado ustedes un mundo nuevo por descubrir o ya se había trabajado con anterioridad rescatando obras, textos, elementos históricos para intentar recopilarlos, organizarlos, ordenarlos, ver qué falta, qué no? ¿Qué me puedes decir sobre En la última época ha habido mucho rescate en lo que es la publicación de libros raros o de, por ejemplo, relatos de viajeros raros, ¿no? Pero no ha habido, que yo sepa, ningún intento respecto a esta información de meterla en red, que es importantísimo, porque el acceso es muy difícil, sobre todo si está cerca de la biblioteca, por ejemplo, Santa Cruz, en el museo, aquí puede acceder, pero la mayor parte de la población canaria no tiene acceso directo porque está en sitios alejados de esos centros donde está la documentación. Y en ese sentido, el proyecto Humboldt ha sido pionero, ¿no? Se han encontrado muchas cosas importantes, hay mucho más que se conoce, que se intentará si el proyecto sigue meterlo, ¿no? Y esperemos que siga. Pero mira, César, para ser didáctico, voy a contar, por ejemplo, cómo ha sido nuestra aventura en Florencia últimamente. Sabíamos a través de Arnoldo, que es uno de los más grandes botánicos de nuestras islas, que en Florencia existía un importantísimo legado de este naturalista Webb, que consistía en una serie de cartas y en un magnífico herbario que está depositado en la universidad, en la biblioteca de la Universidad de Florencia, y a la que tenían acceso limitado y con dificultades los investigadores canarios. Bien, pues el año pasado, justamente por esta fecha, me recuerdo que estuvimos el día de San Juan, estuvimos en Florencia,
nos fuimos a Florencia y convencimos a los responsables de la biblioteca del interés que esto tenía para ellos y para nosotros de digitalizarlo y ponerlo en Internet. Bien, comenzamos a trabajar allí en las cartas, el volumen de cartas, 800 cartas, bien, y entre ellas una que, bueno, quizás después la podamos enseñar, que es la carta que el alcalde de la Orotava en 1800, bueno, después lo veremos, 40 y algo, la carta de agradecimiento a Webb por el regalo que éste había hecho al ayuntamiento de las dos añepas, Bien, pero si quieres, le doy la palabra, yo aquí casi ya te tomo el mando, le doy la palabra a Cristina para que ella ahora explique cómo. Una vez que nosotros vimos las cartas, en fin, hicimos un listado de las cartas, después fue nuestro equipo técnico, entre el que estaba Cristina, y entonces que ella nos cuente ahora qué aparatos tuvimos que llevar y cómo se digitaliza una carta. Bueno, se digitaliza usando escáneres, o sea, tuvimos que llevar nuestros propios portátiles, un escáner. Ellos también tenían un escáner, con lo cual ya hubo uno que no hubo que llevar. Pero eso hay que llevarlo a mano en el avión, no lo puedes confiar a lo que son las maletas. Y bueno, allí es digitalizar y no parar, porque claro, el escáner escanea a la calidad que nosotros queremos, tarda a lo mejor, pues no sé, 2-3 minutos o 5 o 6 minutos que tarda el de ellos. Y claro, no puedes parar, ¿no? Es un trabajo de simplemente escanear y no dedicarte a nada más. Luego más tarde, cuando ya tenemos el material aquí, lo que sí que tenemos que hacer es ordenarlo. Porque, bueno, daba la casualidad que las cartas estaban allí y prácticamente nadie las tocaba y entonces las estuvieron clasificando justo para nosotros poder escanearlas, ¿no? Y entonces, claro, nos encontramos que aunque si bien estaban ordenadas por autores, no estaban ordenadas por fecha. Con lo cual eso a nosotros nos obligaba pues a coger las imágenes, bueno, ahora las tenemos que ordenar si las queremos presentar en Internet, no podemos presentar las cartas de cualquier manera, ¿no? Pues las teníamos que ordenar, de repente nos encontrábamos que en una carpeta estaba metida una carta que no era exactamente de ese autor, sino que era de otro, había que sacar esas imágenes y es todo un proceso que, si bien lo que fue la digitalización fueron 2 semanas en Florencia usando 2 escáneres, 2 personas, después lo que ha sido la ordenación y puesta en Internet todavía no la hemos acabado y estamos en junio. Es decir, nos falta todavía una gran carpeta que es la de Berthelot y todavía esa no la hemos podido ordenar. Pues quizá lo más interesante para el público que nos oye no es el hecho de que se ha hecho ese trabajo, sino que se trata de una documentación de miles de páginas completamente desconocidas. O sea, nadie conoce eso. Pero ¿cómo sabían ustedes que esas páginas estaban allí en Florencia? Bueno, ya se conocía porque bueno, lo más importante para nosotros es la parte botánica. Entre el legado que Philip Parker Webb hizo al duque de Toscana en esa época, cuando murió en plena mitad del siglo XIX, Webb cedió como toda su herencia, su casa de París y todas las colecciones que tenían, colecciones que abarcaban gran parte de flora europea y mediterránea, pero también toda la colección que se hizo en Canarias directamente por ellos, por Webb, por Berthelot, y por una serie de colaboradores que ellos enviaron para colectar y gente que se dio y herbarios que compró Webb. Entonces sabíamos que eso existía allí. La colección más importante de flora canaria, el herbario más importante para conocer nuestro patrimonio vegetal. Y sabíamos también que él había legado su correspondencia, no toda, pero gran parte de su correspondencia, porque la del personal, por ejemplo, las cartas que Berthelot escribió a Webb, la mayoría quedaron en posesión de la familia en Inglaterra, con acceso restringido, tampoco se conocen. Entonces el mayor interés es que eso se va a estudiar y que se va a dar a conocer miles de pliegos de contenidos de todo tipo, fundamentalmente botánicos, pero hay montones de menciones a la arqueología, a la historia, a la ciencia, a la sociedad de ese momento. No sabemos todavía lo que hay. Claro. O sea, que toda esa información que, por ejemplo, una parte de ella estaba hasta ahora reservada a aquellos que estuviesen dispuestos a viajar a Florencia a solicitar el permiso necesario para poder tener acceso a esas cartas, ahora, simplemente desde su casa, a través de la página web, gracias a que ustedes han estado trabajando durante meses recopilando, organizando, explicando y clasificando, esa es una información que va a ser pública, de libre acceso. Cualquier persona va a poder ver, está pudiendo ver en estos momentos ese trabajo que se está haciendo, que ya va a quedar para los anales de la historia, ¿no? La recopilación del mismo. Por supuesto. Esa es la finalidad. Sí, la finalidad. Pero, Alberto, ¿quién fue Webb? ¿Por qué vino a Canarias? ¿Por qué no legó, por qué no dejó aquí todo ese magnífico herbario? Es verdad, sí. A ver,
Hombre, en el caso de Webb y eso, el por qué lo dejó, yo creo que todavía no está tampoco muy claro exactamente porque, bueno, por cuestiones de amistad, en principio, ¿no? Es decir, porque él tenía amistad con uno de los botánicos italianos importantes, Parlatore y demás, y entonces sí que hay unas razones ahí, digamos, de amistad con él y de otras serias razones que hay por detrás, donde él decide en un momento determinado, quizá también por razones políticas, de inestabilidad en Francia en esa época, y mientras que en Italia sí que hay unas condiciones muy buenas. Realmente él era inglés, y los ingleses están cabreados que por qué siendo inglés no lo dejan en Inglaterra. Incluido más casi los franceses, porque casi como todo el trabajo eso se estaba haciendo en Francia en un momento determinado, quiero decir, toda la historia natural de las Canarias prácticamente se editó en París, se hizo desde París y se distribuyó desde allí. O sea, todo el trabajo que se hizo estaba un poco centralizado. El dejarlo como legado ya es otra historia, ¿no? Yo creo que influyen varias cosas. Una de ellas es, por supuesto, las razones de amistad, de que en ese momento allí se pudiera organizar eso. ¿Y por qué vino a Canarias? Bueno, el por qué vino a Canarias, en teoría... No, él vino a Canarias... Pues, vino a Canarias de paso, ¿no? Quiero decir... de paso, él iba rumbo a Brasil, y como muchos exploradores al llegar aquí, se dio, en ese poco tiempo que tenían de estancia en Santa Cruz, fue a hacer una excursión por lo más cercano. En este caso fue el Barranco del Bufadero en Anaga. Y allí estaba, casualmente, Sabino Bertelot recolectando material. Sí. Bueno, ¿Quién era Sabino? Sabino Bertelot en esa época era el cónsul de Francia aquí. Eso fue en 1827, 28, cuando él vino, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre esa correspondencia hay una carta preciosa de Bertelot con un dibujo de una ventana gótica, donde se empieza a escribir una especie de novela caballeresca. Ese capítulo 1, donde un caballero tal de Marsella trova conocimiento con una glota, y comienza a describir de una forma preciosa, bellísima, porque Bertelot además hacía dibujos muy, muy bonitos, incluso algunos de ellos dentro de las cartas. Ahí comienza él a narrar ese encuentro con Webb, el de Bertelot con Webb en el Barranco del Bufadero, ¿no? Y de ahí surge una amistad, y Webb entonces decide no irse a Brasil, y al ver el interés de la flora canaria y del patrimonio canario, no solamente la flora, la vegetación, la zoología, todo, decide con Webb marcharse después de 2 años de trabajar aquí, se marchan a París para comenzar en 1830 la redacción con muchos colaboradores de la bellísima Historia Natural de las Islas Canarias, que es una obra de 10 tomos con un atlas maravilloso. Ahora iremos a la publicidad. Supongo que estos científicos no solo hablarían a lo largo de su trayectoria sobre la historia natural de Canarias, lo que encontraron aquí, sino de otros lugares del mundo, ¿no? Por eso supongo que el legado, a la hora de cederlo, en este caso a sus colegas italianos, no legaría solo las investigaciones hechas en Canarias, sino otras muchas realizadas en distintas partes del mundo. Bueno, nos vamos a ir a la publicidad, pero volvemos dentro de un momento. Estamos hablando con distintos miembros del proyecto Humboldt, pertenecientes a la Fundación Canaria Orotava Historia de la Ciencia. Volvemos dentro de escasamente unos minutos. Hasta ahora. Continuamos con todos ustedes en este tiempo de televisión, en esta noche de viernes, Tribuna Pública, que le estamos dedicando a hablar un poco sobre la historia de la ciencia, el trabajo que realizan distintos científicos para intentar recuperar para todos nosotros capítulos muy importantes de la historia de la ciencia en Canarias, como, por ejemplo, se está trabajando en la digitalización a través del proyecto Humboldt para rescatar documentos muy interesantes repartidos por distintas partes de Europa y del mundo que hacen referencia directamente a Canarias en los siglos 19. ¿Qué tipo de científicos eran los que venían a Canarias en aquella época? ¿De cuántos estamos hablando? ¿Sus trabajos han tenido importancia y repercusión años después o no? ¿Cuántos han quedado en el olvido? ¿Hasta qué punto merece la pena rescatarlos? ¿Qué porcentaje de todo lo que se hizo en aquella época tenemos acceso hoy en día? ¿Cuántos años de trabajo les quedan a ustedes por delante antes de empezar a ver? Son muchas cosas. Sí, son muchas cosas para contestarlas todas, ¿no? Pero vamos, yo creo que sí se puede hacer un pequeño esquema un poco del tipo de expediciones científicas que vinieron a Canarias en el 18 y en el 19. Está claro que el mayor número de expediciones que hubo fue en la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces, ese tipo de expediciones realmente no venían a Canarias. Iban a otra parte, o iban a América, o iban a Australia, iban a Oceanía, o iban a otra serie de sitios y paraban aquí. En principio parece que en esa época
época por cuestiones de que en Madeira era más caro, por ejemplo, el vino, una cosa fundamental en las expediciones, ¿no? Que siempre se cita inmediatamente, y entonces, bueno, pues eso hacía que por cuestiones prácticas tuvieran que recalar aquí. Claro, como esas expediciones en muchos casos eran expediciones de científicos que iban a otras partes del mundo, pues a lo mejor paraban aquí pues 8 o 10 días, pero no más. Y en esos 8 o 10 días aprovechaban, como siempre, para la subida al Teide. Está claro que el Teide es una de las razones fundamentales por las que la gente ha venido aquí, y desde el punto de vista científico, aparte de otros puntos de vista, ¿no? Entonces había que hacer casi obligadamente la excursión al Teide, ¿no? Hacer la ruta de Santa Cruz, la Laguna, Tacoronte, el Valle, y entonces había que subir al Teide en esos días. Aparte de eso, pues hacer otro tipo de cuestiones, ¿no? Quizá en el caso de Humboldt, que tampoco por eso digo que no es muy raro, Humboldt estuvo aquí 6 días o 6 días y pico, no es muy raro que estuviera aquí tampoco, ¿no? Como a veces se dice, prácticamente todo el mundo estuvo muy poco en el siglo XVIII. Porque era un lugar de paso, vamos. Porque era un lugar de paso. Eso cambia precisamente con Humboldt, ¿no? O sea, Humboldt precisamente lo que hace es decir, un poco instar a que la gente venga aquí a estudiar las islas, concretamente, ¿no? A estudiar las islas, porque él dice que no están estudiadas, que simplemente la gente ha pasado por aquí, ha visto 4 cosas, se les han llevado y no están estudiadas. Y eso es lo que hace que la expedición, la que luego hablaremos ahora... ¿Humboldt pasa por Canarias o viene a Canarias? No, pasa. Y en otra ocasión ya vuelve. No, vuelve. Queda tremendamente impresionado por la variedad y la riqueza y a raíz de su cita... Y lo habla en Europa. Ahora. Serán otros colegas los que vendrán. Pero se interesan en función de las palabras de Humboldt al impresionarse por su paso a Canarias, es cuando otros científicos deciden... La influencia de Humboldt es muy grande en ese sentido. Sí. Estuvo presente aquí estos mismos días, estuvo viendo una fiesta de San Juan en la Casa Little en el Puerto de la Cruz, San Juan, y 2 o 3 días después se marchó para América. Y, por ejemplo, él es el responsable de que luego la expedición que vamos a hablar después, de Leopoldo von Buch, el geólogo de Smith, de que vinieran aquí porque Leopoldo von Buch estuvo con Humboldt viendo el Vesubio y allí le recomendó venir a Canarias para estudiar la geología de Gran Canaria, especialmente, que consideraba muy interesante, ¿no? Eso fue la causa tal. Yo quería comentarte, cuando decías antes el tema, prácticamente casi todo se conoce ya lo que es sobre Canarias, o se sabe más o menos dónde está, ¿no? Aparecerán cosas importantes, pero, por ejemplo, se conocen cosas que parece ser que se escribieron, como fueron 2 textos no conocidos del famoso cónsul también francés, Pierre-Marie Auguste Broussonnet, que estuvo aquí a principios del siglo XIX. Se nombra que él escribió 2 obras importantes, una de ellas, Una flora de Canarias. Se sabe que él fue un informador de muchos botánicos, entre ellos del mismo Humboldt o de Boris Saint-Vincent. Y sin embargo esas 2 obras pues no han aparecido. Es probable que estén en alguna parte y algún día esperemos que aparezcan en algún... El misterio de las obras de Broussonnet. Estamos siguiendo unas pistas. Sí, eso es verdad. Yo veo muy animado, soy montesino, ¿no? Sí. Principalmente, ¿qué perfil tenían los científicos que venían a Canarias en estos siglos? Principalmente botánicos, geólogos, o había otro... Bueno, yo ahí también diría un poco por épocas también, que es un poco diferente. Quiero decir, estos que estamos hablando es el 18, en muchos casos lo que vienen, bueno, aparte por supuesto de cuestiones de geología y demás, están interesados por cuestiones de determinar, por ejemplo, la latitud y la longitud de las islas y de las coordenadas, el meridiano, el hierro, por ejemplo, en muchos casos, probar relojes marinos. En el 18 hay mucha Era una época de grandes cambios, de que se estaba... y de hacer cartografía, mapas y que fueran exactos de las costas de las islas y que se pudieran orientar en náutica, eso es importantísimo también. Luego, por supuesto, sí empieza la parte de geología en principio, ¿no? Por Humboldt ya pone una impronta muy grande en la cuestión de geología y de vulcanología y demás. Y luego la botánica, por supuesto, ¿no? La botánica empieza a ser una de las cosas fundamentales que aparecen ahí. Luego, más tarde, sí que empiezan a aparecer otro tipo de cosas. Más tarde, en la segunda mitad del 19, entonces sí que empieza a tener interés, por ejemplo, la cuestión fuertemente de astronomía. Es decir, ¿no? Entonces ahí Piazzi Smith, por ejemplo, que es una de las referencias en astronomía básica, porque es una de las primeras veces, y que además se coge de referencia, de intentar iniciar lo que se llamaba entonces la astronomía de montaña, ¿no? Es decir, cosa que nos parece un poco obvia hoy en día, pero de que los observatorios y las observaciones de astronomía se hacían mejor desde lo alto de una montaña, ¿no? Ahora nos parece un poco tonto, pero entonces estaba muy discutido, ¿no? Entonces él viene aquí precisamente y está en las Cañadas, está durante bastante tiempo, se organiza la expedición con esa finalidad y es un éxito y tiene una repercusión muy grande en Europa, ¿no? Aparecen medios de comunicación. Entonces ahí sí empieza ese tipo de temas nuevos. Aparecerán otros también. También se empieza el tema de la climatología como recurso de salud, es muy importante, ¿no? Se dice también a ese fines del siglo XIX. Sí, la segunda mitad y sigue todavía en la actualidad vigente, ¿no? Es un tema que está todavía ahí candente y explotable, ¿no? Entonces de lo que se trata es de coger todos esos textos, todas esas investigaciones realizadas durante estos siglos por diversos científicos e intentar organizarlas, ordenarlas y divulgarlas. Sí. Ponerlas en internet, al alcance de todo el mundo, ¿Y dónde están esos textos? Están repartidísimos, están repartidos en bibliotecas y museos en Londres, en París, en Copenhague, en Australia.
Sí. Entonces Australia. hay que irlos a buscar. Sí, Hay que irlos a buscar. Bueno, de hecho tenemos también unas bases de datos, o sea que cualquiera puede consultar. Si uno busca, por ejemplo, pues libros de botánica, pues puede consultar la base y ver qué libros de botánica tenemos en la base de datos y puede ver dónde están. A lo mejor resulta que los tienes, hay alguno que tienes aquí en la Orotava, o hay otro que tendrías que ir a buscarlo a Madrid, o hay uno que te interesa más que está en París. Caray. Y toda esa información la tenemos en Internet, es decir, no solo es la digitalización, sino también la manera de buscar cualquier tipo de documento. ¿Cuántos libros hay puestos ya tenemos puestos en internet? Bueno, yo aquí tengo el censo de última hora, digamos, y tal. Bueno, yo he contado aquí, lo que tengo aquí, lo que voy a decir es está contado un poco por volúmenes más que por obras, ¿no? Porque, claro, en algunos casos estás hablando como lo de Weber Tello, pues estamos hablando de un montón de volúmenes en ese caso. Tenemos colgados ahora mismo unos 35 volúmenes, unas 20 obras, ¿no? En lo que son obras. Luego artículos, tenemos otros 14 artículos, tenemos 2 atlas, ahora mismo ya tenemos 3 herbarios, contando el de Florencia que estábamos comentando antes, ya son 3 herbarios los que tenemos ahí. Luego están todas las colecciones de cartas que estábamos hablando antes. Las cartas están casi todas en internet, no todas, ¿no? Ahora mismo no sé, las que habrá de unas 700 y pico, pues hay colgada pues un 80%, 90% quizá, ¿no? Más o menos puede haber ahora colgadas. Y también, antes lo comentamos también, los manuscritos, y eso sí también es una cosa importante que Cristina dijo, de Lyell, es el Charles Lyell, que fue el creador de la geología moderna, ¿no? Y que nosotros sabíamos que, bueno, que pasó por aquí, bueno, iba a decir fugazmente, pero no tanto comparado con otros, porque estuvo aquí unas cuantas semanas y demás, y entonces esos manuscritos estaban en Edimburgo, los localizamos en Edimburgo y eso sí que lo pudimos digitalizar en ese caso, ¿no? En Edimburgo. Y esos son realmente también manuscritos muy importantes, como decía Arnoldo antes, de cosas que son realmente o muy poco accesibles o prácticamente desconocidas, o que mucha gente simplemente daba por no saber dónde estaban. ¿Y qué decían los científicos del mundo que pasaban por Canarias? ¿Qué impresión se llevaban? ¿Qué contaban sobre nosotros? Si es que contaban algo, además de explicar las variedades de plantas y de piedras y de estrellas. Hay de todo, depende también del personaje que escriba, ¿no? Porque, ¿sí? No sé, acabamos ahora de preparar este librito de publicarlo sobre el diario de Smith. Y Smith viene aquí junto con Leopoldo von Buch como 2 amigos, un plan de diversión. Son prácticamente los primeros científicos turistas que vienen, sin ninguna idea preconcebida. Y O sea, hemos encontrado esa transcripción, nos ha costado, pero la hemos encontrado. Ajá, o sea, que la han tenido que traducir. Y ese es el librito, enseña el librito, ¿no? El librito. La primera traducción del diario de Kristen Smith a ningún idioma, o sea, en este caso al español. Al español, para que ahora lo podamos disfrutar todo. Sí, para que se pueda disfrutar. Esa es una colección que se llama Materiales de Historia de la Ciencia, que lleva a nuestro colega Miguel Hernández, que fue tu profesor de física tiempo atrás, y que bueno, va por el número 8. Sí, este es el número 8. Ajá. Muy bien, vamos a ir poniendo, si les parece, unas imágenes que ustedes amablemente nos han cedido como parte de ese trabajo de digitalización. Vamos a comenzar por ese mapa. ¿Qué me van contando? Las vamos pasando de unas a otras mientras seguimos charlando, y cuando ustedes vayan viendo alguna imagen que les parezca digna de algún tipo de mención especial, se van lanzando ustedes mismos. Sí, mejor sí, porque sí. Vale, pues las vamos soltando y seguimos para adelante mientras estamos hablando un poco sobre estos trabajos de investigación, de recopilación de documentos de distintas partes del mundo, de lo que los científicos que pasaron por Canarias durante esos 2 siglos contaron, ¿no? Bueno, todo lo que estamos viendo aquí, las últimas que hemos estado viendo, era un poco ir repasando diferentes investigaciones, ¿no? Hemos puesto ahí astronomía, de geología, un poquito, bueno, el drago, por supuesto, las traseras del drago estas que aparecen ahí, también era un poco representativa de botánica. Bueno, y esto que estamos viendo aquí simplemente es lo del proyecto Humboldt. Se hizo un simposio en noviembre pasado, ¿no? Aquí se ve imágenes del simposio, ¿no? Imágenes del simposio donde era un poco la culminación de los 3 años del proyecto, se trajo a especialistas y demás de diferentes sitios. Bueno, aquí estamos el Teide, ¿no? En la versión de Weber Tello. El Teide, ¿no? Como esto es un dibujo de... Un grabado de Weber. No, los grabados... De Berthelot. Está contenido en el Atlas de la Historia Natural de Canarias. Ajá. Pero hubieron varios personajes que intervinieron en el dibujo en sí y en el grabado de él, ¿no? Hay un famoso J.J. Williams, que es uno de los más que interviene, pero hay varios autores que colaboran en diversos aspectos, en este caso artístico, de los grabados que contiene toda la obra. William también misterioso, y al que le estamos siguiendo la pista. Un dibujante misterioso, sí. Un dibujante muy conocido, pero a la vez nadie sabe muy bien. Esto, por ejemplo, una de las especies de peces que están en el tomo de la zoología de la obra también de Weber Tello, de la Historia Natural de las Islas Canarias. Ver un poco en esta recopilación, por ejemplo, en concreto, de lo que a zoología se refiere, lo que escribían y cómo
cómo catalogaban los científicos de la época esa especie de pez que ahora a lo mejor no existe o sí? No, sí existe todo prácticamente. Por ¿Sí? ejemplo, de las plantas que ellos que ellos determinan, hay una que de momento no se conoce. Lo demás existe todo. Hay una que no se conoce, no se ha vuelto a encontrar desde entonces, ¿no? Pero ellos en esa época hacen una recopilación exhaustiva de todo lo conocido. Pero no son los primeros trabajos exhaustivos y serios que se realizaron en Canarias con respecto a la botánica y de la zoología, por ejemplo, son los de esa época. Con respecto a la zoología es ese probablemente, y con respecto a la botánica había otros intentos anteriores, ¿no? Pero que ellos amplían mucho más y sobre todo ellos aportan sus propios descubrimientos. Ellos descubren más de 100 plantas nuevas para la ciencia que son incorporadas a esa obra, descritas y dibujadas, ¿no? ¿Qué decía un científico en 1850 sobre una planta común canaria? Son elementos interesantes que podríamos rescatar o averiguar. Te podría sorprender, ¿no? Si fuéramos ahora al diario de Smith, al diario de Smith, cuando están en las cañadas, que la visitan por varias veces, suben al Teide 2 veces, recorren el camino de Chasna, bajan por el Pico Viejo, llega un momento que escriben en el diario que encuentran la tercera planta en el Teide. Esto es importantísimo. Ellos nombran, hemos encontrado la tercera planta de estar varias horas, varios días en las cañadas. ¿Por qué? Cabras, conejos, cazadores, ¿cierto? Gente que recoge leña. No había prácticamente nada allí excepto retama. Ni siquiera hablan del codezo, ni siquiera del codezo o de la hierba pajonera que está ahora casi a millones en las cañadas, ¿no? Ellos hablan de la tercera planta y en la actualidad tenemos un catálogo de muchas plantas en las cañadas, más de 160, algunas de ellas abundantísimas. Ajá, o sea, Pero mira, César, como este programa se llama Tribuna Pública y en definitiva estamos rindiendo, digamos, estamos dando cuenta de un proyecto que cuesta unos dineros. Y tengo que decir quién nos pone los dineros, porque recientemente en una... pero hace tiempo, señor Montesino. Pero espera, no... O sea, a los políticos les encanta que digan quién pone los dineros. Perdonen, Montesino, que le interrumpa. Los dineros los ponen los políticos, pero no porque nos hagan un favor, sino porque tienen que poner los dineros para que proyectos como estos y otros muchos que hay que poner en marcha sigan adelante. Porque no todo es tirar fuegos artificiales al aire. Muy bien. Yo sé que usted quiere que los políticos se sientan contentos porque usted diga quién pone el dinero, pero el dinero lo tienen que poner porque es su obligación. Sí, no, pero César, en la prensa local recientísimamente salió que los dineros los había puesto la Unión Europea. Y eso no es cierto. Por fortuna, ese medio local pues rectificó al día siguiente. Hay que decir que son dineros de aquí, canarios, del Cabildo de Tenerife, del Cabildo de Gran Canaria, que es algo impresionante, porque tú sabrás bien que el Cabildo de Gran Canaria no es que ponga mucho dinerito para hacer cosas en Tenerife, y sobre todo del gobierno de Canarias, de la Consejería de Educación. Pero entonces a mí me gustaría preguntarle a Arnoldo, ¿por qué es importante que ustedes vayan a Firenze, con lo caro que está comer en Firenze, como tú bien sabes? Florencia se come bien, pero caro. ¿Por qué es importante para que tú fotografíes y pongas en internet esas plantitas viejas que están guardadas allí? Entonces, a ver, ¿cómo se justifica el gastarnos esos dineros? ¿Por qué eso es importante? Yo creo que ya el público ha comprendido que el tema de la correspondencia es fundamental porque son miles de páginas inéditas donde hay información que todavía desconocemos porque no ha habido tiempo de analizarla. El tema de la correspondencia es fundamental, ahí habrá muchas cosas que poco a poco se irán difundiendo, ¿no? Y el tema de los herbarios es que en el herbario contiene son los materiales que constituyen las partidas bautismales de muchos de los 600 endemismos, de las 600 plantas que son exclusivas de Canarias. Las partidas bautismales, explícame eso, por favor. Bueno, pues eso, o sea, allí se encuentran los materiales originales que fueron utilizados. O sea, la plantita en sí. La planta en sí, el ejemplar del herbario, o sea, la planta seca que fue utilizada para describir y muchas veces para hacer el dibujo de cuando se describe por primera vez esta planta para la ciencia. Eso se llama un tipo. En Canarias tenemos 600 plantas en este momento, son exclusivas de Canarias. En todo el mundo 600. Solo viven aquí. La palmera canaria, el pino canario, por ejemplo, el cardón. Son 3 de las 600 plantas que solamente viven en Canarias. Pues Webb y Berthelot, en esa recopilación que hicieron, ellos describieron por primera vez para la ciencia más de 100 plantas nuevas. Y allí están sus partidas bautismales, están los pliegos testimonios. Y ahí hay que elegir la que ellos exactamente utilizaron, porque allí está la etiqueta y es lo que ellos mencionan en ese texto, ¿no? Entonces nosotros vamos allí a buscar esas partidas bautismales, a recoger, a seleccionar las plantas que fueron, los pliegos que fueron utilizados, y es lo que se está digitalizando, ¿no? Para poder ofrecerlo al público para que todo tenga esa referencia. Porque, por ejemplo, por citar algo, ahora mismo hay una legislación exhaustiva muy fuerte sobre el control de las plantas endémicas de Canarias y se ponen multas muy fuertes porque alguien arranque una planta determinada que es rara en las cañadas o cualquier otro espacio natural protegido, ¿no? Si esas plantas no se sabe exactamente cuál es, pues se puede estar cometiendo una injusticia por parte mismo del gobierno, ¿no? Y en este caso yo te puedo asegurar que actualmente hay cosas que están haciendo sin saberlo, que eso no existe, por ejemplo. Hay plantas
planta que está en la lista este mismo que no existe, ¿no? Hizo una aportación para poder definir, para poder saber qué es lo que tenemos, dónde está y qué es lo que exactamente estamos refiriéndonos cuando hablamos, por ejemplo, de la Euphorbia canadiensis. Pues hablamos de esta planta que es esto y este está el pliego que certifica que esa planta existe y que fue descrita, ¿no? Muy bien. Tenemos que ir a la publicidad, volvemos dentro de un momento. Hasta ahora. Continuamos con todos ustedes, estamos en esta tribuna pública hablando un poco sobre la recopilación de la historia de la ciencia a través de un proyecto, del proyecto Humboldt, que se encarga pues de recoger los distintos trabajos dejados en su día por importantes científicos que pasaron por Canarias, entre otras cosas, para realizar trabajos sobre botánica, sobre zoología, sobre geología. ¿Sobre qué más? Ayúdenme un poco. Sobre astronomía, climatología, sobre salud, sobre la salud, sobre la salud, medicina. exacto, y que al fin y al cabo pues son científicos que pasaron por aquí, que desarrollaron un trabajo y que se lo llevaron debajo del brazo, como es lógico, y que lo dejaron al morir, publicado o no, en distintas partes del mundo. Exacto. Repartido pues por distintos rincones, ha llegado el momento de que los canarios podamos conocer qué se decía de nosotros y qué investigaciones había en nuestro propio terreno y que se encontraba en el exterior. Hoy tendríamos que hacerle un monumento porque, por desgracia, no hubo ninguna expedición que venía desde nuestros gobernantes peninsulares a hacer a Canarias un estudio. No hubo ninguna expedición. Los castellanos nunca vinieron aquí Todo lo que sabemos de nosotros clasificar las plantas. Por casualidad o porque venían expresamente para hacer trabajo aquí. No hubo ninguna expedición mandada a Pero porque no se hacía en ningún sitio, porque descubríamos... No, como que no se hacía, claro, las grandes buscábamos expediciones a tierras, América, pero no las investigábamos. América, se hicieron América. Canarias era sitio de paso, no interesaba saber lo que había allí, era un sitio de paso y... Sí, eso es verdad. No, yo de todas maneras quería un poco abundar lo que decía Arnoldo hace un momentito, ¿no? Y lo que preguntaba Pepe. Es decir, ¿por qué es importante esto? A mí me parece que el concepto que se está manejando hace tiempo de patrimonio, cada vez se está hablando de que el patrimonio ya no solo el patrimonio histórico en ese sentido, sino el patrimonio documental, ¿no? De muchas cosas. Entonces yo creo que parte de la historia de Canarias es la historia de la ciencia y que eso es fundamental tener eso ahí. Y que esto, bueno, él estaba diciendo que se está recuperando los últimos lustros, si acaso, pues mucha cuestión de literatura de viajes, de gente que ha pasado por aquí y demás. Lo que nosotros estamos haciendo, aparte de eso, es hacer una digitalización de muy buena calidad y que esté al alcance de la gente, ¿no? Es decir, que desde su casa uno pueda ver ese tipo de historias y recopilar un montón de información que yo creo que tiene que formar parte de la historia de Canarias y que es fundamental, ¿no? Y porque son estudios y cosas muy importantes que se han hecho en ese momento, que están ahí y que necesitamos conocer, y que algunos tuvieron más repercusión, otros menos repercusión, pero que desde luego pusieron a Canarias en el ámbito de la ciencia europea seguro, O sea, que desde muy pronto. Un pibe de un instituto ahora, cuando quiere hacer un trabajo de ciencias en clase para hablar sobre la retama, puede irse a los primeros documentos, testimonios que existen sobre la retama en flor, cómo se recogieron, cómo se clasificaba, qué se entendía que era, por ejemplo, ¿o no? Sigue averiguando, se puede encontrar con la Pues puede traer un trabajo de lujo el tema, ¿no? Se puede encontrar una cosa sorprendente, concretamente de la retama del Teide, que fue recolectada por primera vez por un botánico inglés mandado también desde allí, desde los jardines botánicos de Kew, con una documentación que está en Australia. Precisamente esa documentación que se está estudiando, se ha descubierto que está allí, se está tratando. Pues fue la primera persona, Francis Mason, que recogió la retama, que la envió los materiales a Inglaterra y que fueron descritas en el caso de la retama por el hijo del famoso Linneo botánico, por ejemplo. Pero César, no todavía. Ese chiquito que quiere entrar en internet para hacer la tarea que le ha marcado el profe y copiarla, todavía no puede. No, copiarla. Mientras la copia se informa, Bueno, bien, Montesino, me parece bien. Y adquiere ese conocimiento. A mí me parece bien que copiando se aprende, bien, pero todavía no lo puede hacer, y eso, pero lo vamos a hacer. Es decir, eso, y ahora va a hablar Alberto, es decir, como en las batallas, ahora hay que, una vez que he ganado la batalla, ahora hay que aprovechar el aprovechamiento del terreno, y entonces vamos a hacer unas explicaciones didácticas, es decir, bueno, Alberto, explica eso. Antes decíamos que lo del proyecto Humboldt en su momento, claro, la recopilación de materiales, nosotros lo que estamos digitalizando son obras originales, ¿no?, que están ahí. Claro, eso es más fácil para los investigadores que acudan a ello, pero no para el público en general. Entonces estaba claro que había que hacer una segunda fase, y entonces ya estamos metidos en el proyecto de documentación científica que hemos hecho con el Max Plan de nuevo ahora, ¿no? Entonces este año lo que estamos intentando hacer, llevará un tiempo por supuesto, es construir una nueva página web donde no solo aparezcan ahí los documentos, sino que aparezca toda una parte de divulgación
divulgación y de didáctica. De Es divulgación y decir, didáctica. que se puedan utilizar esos textos, que los podamos, nosotros pensamos extractar textos, utilizar montones de cientos de imágenes que hay por ahí, que sirvan para comentar, para saber lo que hay, y que eso sí que tenga una utilización directa desde un instituto. O sea, no solo ciencia para los científicos, No, claro, todos, hay una sino segunda ciencia parte explicada Sí, sí. para el común de los... Muchos de esos libros están en francés, en alemán, en inglés, Sí. hay que recordar. Hay que recordar. Sí, entonces, de momento, lo que tenemos ya puesto en la red es una cosa que llamamos la imagen de la semana. Hay que tener en cuenta que para todos estos científicos y viajeros, la imagen era muy importante. La imagen siempre ha sido muy importante en la ciencia. Entonces, todas las obras tienen cantidad de grabados, ilustraciones, fotografías antiguas, y todo eso lo estamos poniendo en una cosa que llamamos ahora la imagen de la semana, donde ponemos un pequeño texto en español explicando la imagen, lo que se ve ahí, y relacionándolo con la obra y el por qué está dentro de la obra, y con enlaces que pueden explicar cosas, pues, tanto de botánica, pues te puedes encontrar un enlace, pues, por ejemplo, yo que sé, de la palmera canaria, y te vas al enlace y te ves una bonita foto de la palmera canaria y una explicación de la palmera canaria, y cosas así. Y eso lo estamos haciendo ahora. A todas estas, no hemos dicho la página web. Y traducirlos, hay una dificultad ahí, ¿no? Sí, muchas. Por ejemplo, en el caso del diario de Kristen Smith, pues es un noruego o danés del 1815, es antiguo, y además es que este hombre no solo escribe en noruego, sino te escribe en latín, introduce palabras en inglés, introduce palabras en francés, introduce palabras en alemán, y las norueguiza, por así decirlo. Es como si nosotros cogiéramos... Como el Spanglish este, ¿no? Como el Spanglish Todo eso este, ¿no? en un telegrama abreviado. Donde En las un palabras telegrama están abreviado, ¿no? soltadas. Entonces las dificultades para la traducción son obvias. Además de que había cosas, nombres de sitios, que claro, él los escribía, a veces cuando los escribía no es el nombre correcto en español, sino escribía como a él le sonaba fonéticamente. Entonces yo me encontré de repente al principio del texto, que fue la primera vez que me llamaba mucho la atención, dice, no, porque en medio de la Orotava la vista más hermosa se alcanza de la montaña de los Frejlos. Claro, me quedé... de los Pone Frejlos. 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 Y claro, yo me quedé un poco así, digo, ¿y esta montaña dónde está en el Valle de la Orotava? Porque yo no la conocía. Hasta que se me ocurrió intentar pronunciarla en noruego. Y entonces dije, así es la montaña de los frailes. Claro. Claro, lo había escrito fonéticamente como él le sonaba en noruego. Exactamente, ¿no? Claro. Y entonces hay muchas cosas de ese tipo que, bueno, a la hora de traducir realmente pues dificulta mucho el hacer posible la traducción, ¿no? Sí, porque se me pone investigación ahí bastante. Claro, y por o sea que esto tiene su miga, De hecho, quedaron un par de palabras, por lo menos, que no llegamos a saber lo que eran. Ahí, por ejemplo, nombran La Palma, el Barranco de Dolores, Estrites. Barranco de los Dolores, un barranco cercano al norte de la capital, de Santa Cruz de la Palma, pero Estrites no sabemos a qué se refiere. O nombra aquí en el Valle de Orotava una fuente Guaruños, que tampoco hubo manera de averiguar a qué se refería con ese nombre. A lo mejor en su época esa fuente se le llamaba de una manera que ya se perdió y tampoco queda registro. O en las Cañadas nombra también otra fuente que tampoco supimos exactamente cuál era, Locho Poniente, ¿no? Pues el lugar de Poniente, pero a qué fuente se refería, pues no sabemos exactamente cuál era, ¿no? Hay muchas fuentes allí, ellos recorrieron el camino de Chasna y allí hay varias fuentes y nombra, entre otras, a esa, Locho Poniente. Son curiosidades de cómo, para el futuro, para los de cómo estos científicos van recuperando historia de la ciencia a través de documentos repartidos en distintos rincones del mundo que hacen referencia a trabajos realizados en su día por innumerables o numerables científicos que realizaron trabajos aquí y que afortunadamente hoy en día, gracias a la tecnología y a la técnica y al trabajo minucioso de estos profesionales, se está pudiendo rescatar para que personas como usted, como yo, o como otros muchos científicos que van a poder investigar sobre ello, puedan tener acceso simplemente tecleando en un ordenador, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Sí. Es el milagro del, ¿no? Es la tecnología. Esto sería, imagínense ustedes, en la época de estos científicos sería, bueno, por supuesto impensable, ¿no? A la velocidad a la que se puede mover la información ahora, por ejemplo, gracias al trabajo que, por ejemplo, ustedes están desempeñando. Por ejemplo, a nivel botánico, no tiene esto aquí precio. tiene un efecto directo, ¿no? A nivel botánico. El famoso botánico sueco, Erik Sventenio, que estuvo aquí en el Jardín Botánico durante casi 30 años, fundador del Jardín Viera y Clavijo en Gran Canaria, él describió también muchas plantas nuevas para la ciencia, más de 100 plantas
plantas diferentes para la ciencia. Entonces él no conocía su herbario y hubo algunos casos en que se equivocó porque él no pudo nunca ver los tipos que hemos ahora visto en Florencia, él no pudo verlo. Entonces él en por lo menos 3 casos describe 2 veces la misma planta porque no sabía, no supo realmente cuál era una y cuál era otra. Entonces, pero hay plantas que están descritas doblemente, sin embargo hay otras que quedan descritas por no haberlas reconocido. Nos quedan 2 minutos de programa. Yo se los quiero dejar para que si alguno quiere comentar alguna cosa. El futuro, por ejemplo, ¿qué más se va a hacer? Sí, bueno, se me ocurre. En el futuro, como hemos comentado antes, estamos ahora, digamos, en el inicio de otro proyecto con el más plano de documentación científica que estábamos diciendo. Entonces ahí, en principio, vamos a meter otra serie de proyectos, por ejemplo, que ya veremos si pueden salir adelante o no. Uno de ellos fue una cosa que hemos dejado un poco aparte en el proyecto Humboldt en su día, que era lo que antes comentábamos de lo que se podía llamar el turismo de salud, ¿no? Es decir, toda la segunda mitad del siglo XIX se hacen muchos tipos de estudios que tienen que ver con el clima, con las condiciones, ¿no?, fisiológicas y demás, y mucha gente que viene aquí y hace ese tipo de estudios médicos, ¿no?, en ese caso, que luego, por supuesto, trae a mucha gente, ¿no? Hay que recordar que los inicios del turismo realmente en Canarias están asociados totalmente a la cuestión de la salud, en el 80%, digamos, de los casos, entonces se monta en torno a eso, y entonces hay toda una serie de estudios ahí realmente muy interesantes de la gente que viene como médicos y la gente que viene luego como enfermos, ¿no?, en algunos casos, y luego a gente que se atraen como turistas, digamos, en el sentido puro de la palabra, que son turistas cultos, claro, es un tipo de turismo no de masas como luego se conocerá después de la Segunda Guerra Mundial, sino otro tipo de turismo. Y entonces ahí hay un montón de obras realmente muy interesantes que se pueden rescatar, que nosotros pensamos en algún momento recuperar, digitalizar y completar de alguna manera, por ejemplo, lo de que hemos estado haciendo con el proyecto Humboldt y que de alguna manera encaja dentro de ese marco también, ¿no? Yo por mi parte intento engatusarlos para terminar lo que es el tema de los tipos, de las plantas canarias, de los endemismos, ¿no? Faltaría por hacer casi, pues por lo menos casi que la mitad de trabajo visitando herbarios de Copenhague, de Londres, de Ginebra y de París fundamentalmente, ¿no? Por fortuna tenemos subvenciones, tenemos garantizada la existencia de nuestro equipo de digitalización los 2 próximos años y efectivamente continuaremos. Montesino se encarga de toda la parte de intendencia, fijo, ¿no? Excelente relaciones públicas, ¿no? ¿Verdad? Ahí. Yo tengo el juego, el papel, el sucio ese de hablar de los dineros, pero es que, amigo mío, ir a Florencia y hacer todo eso, comprar esos aparatos cuesta dinero, y ese dinero nos lo tienen que dar en las instituciones. Como cuesta dinero cuando nuestros políticos van en representación de otras cosas, ¿no? También cuesta dinero. Cristina, para terminar. Bueno, para terminar, existen también otras cosas que Alberto no ha comentado, pero hay también datos recogidos aquí mismo en las Islas Canarias, colecciones que estos viajeros también han consultado cuando estaban aquí, que también sería importante pues poder digitalizarlas y ponerlas a disposición del público. Muy bien. Pues se nos ha terminado el tiempo que teníamos dedicado a este programa. Yo les agradezco mucho a los 4 que nos hayan acompañado esta noche para acercarnos un poco más a todos el trabajo que están desempeñando a la hora de rescatar la historia de la ciencia de Canarias, pues en esos interesantes trabajos que están haciendo en distintos lugares del mundo para recopilar toda esa información que dejaron en su día escrita y realizada diversos científicos que llegaron a Canarias en aquellos años y que hoy podemos disfrutar todos gracias a la paciencia y el trabajo que han realizado durante todos estos años. Muchas gracias a los 4 y buenas noches. Buenas noches. Aquí va nuestra pequeña aportación al mundo de la ciencia, de la historia de la ciencia. Nosotros nos despedimos, esperemos que este espacio haya sido de su interés, que disfruten de este fin de semana. Precaución en la carretera. Nos vemos el lunes. Buenas noches. Y traducirlos, hay una dificultad ahí, ¿no? Sí, muchas. Por ejemplo, en el caso del diario de Kristen Smith, pues es un noruego o danés del 1815, es antiguo, y además es que este hombre no solo escribe en noruego, sino te escribe en latín, introduce palabras en inglés, introduce palabras en francés, introduce palabras en alemán, y la norueguiza, por así decirlo, es como si nosotros cogiéramos... Como el Spanglish este, ¿no? Como el Spanglish todo eso este, ¿no? En un telegrama abreviado. Donde en un telegrama están abreviado, ¿no? Entonces las dificultades para la traducción son obvias. Además de que había cosas, nombres de sitios, que claro, él los escribía, a veces cuando los escribía no es el nombre correcto en español, sino escribía como a él le sonaba fonéticamente. Entonces yo me encontré de repente al principio del texto
que fue la primera vez que me llamaba mucho la atención. Dice, no, porque en medio de la Orotava la vista más hermosa se alcanza de la montaña de los Frejlos. Claro, me quedé... de los Frejlos. Pone Frejlos. 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 Claro, yo me quedé un poco así, digo, ¿y esta montaña dónde está en el Valle de la Orotava? Porque yo no la conocía. Hasta que se me ocurrió intentar pronunciarla en noruego. Y entonces dije, así es la montaña de los frailes. Claro. Claro, lo había escrito fonéticamente como él le sonaba, en noruego. Exactamente, ¿no? Claro. Y entonces hay muchas cosas de ese tipo que, bueno, a la hora de traducir realmente pues dificulta mucho el hacer posible la traducción, ¿no? Sí, porque se me pone una investigación ahí bastante. Claro, y por ¿no? O sea que esto tiene su miga, ¿eh? De hecho, quedaron un par de palabras por lo menos que no llegamos a saber lo que eran. Ahí, por ejemplo, nombran La Palma, el Barranco de Dolores, Estrites. Barranco de los Dolores, un barranco cercano al norte de la capital, de Santa Cruz de la Palma, pero Estrites no sabemos a qué se refiere. O nombra aquí en el Valle de la Orotava una fuente Guaruños, que tampoco hubo manera de averiguar a qué se refería con ese nombre. A lo mejor en su época esa fuente se le llamaba de una manera que ya se perdió y tampoco queda registro. O en las Cañadas nombra también otra fuente que tampoco supimos exactamente cuál era, Locho Poniente, ¿no? Pues el lugar de Poniente, pero a qué fuente se refería, pues no sabemos exactamente cuál era, ¿no? Hay muchas fuentes allí, ellos recorrieron el camino de Chasna y allí hay varias fuentes y nombra, entre otras, a esa, Locho Poniente. ¿No? Son curiosidades de cómo, para el futuro, para los de cómo estos científicos van recuperando historia de la ciencia a través de documentos repartidos en distintos rincones del mundo que hacen referencia a trabajos realizados en su día por innumerables o numerables científicos que realizaron trabajos aquí y que afortunadamente hoy en día, gracias a la tecnología y a la técnica y al trabajo minucioso de estos profesionales, se está pudiendo rescatar para que personas como usted, como yo, o como otros muchos científicos que van a poder investigar sobre ello, puedan tener acceso simplemente tecleando en un ordenador, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Sí. Es el milagro del, ¿no? Es la tecnología. Esto sería, imagínense ustedes, en la época de estos científicos sería, bueno, por supuesto impensable, ¿no? A la velocidad a la que se puede mover la información ahora, por ejemplo, gracias al trabajo que, por ejemplo, ustedes están desempeñando. Por ejemplo, a nivel botánico, no tiene precio. Aquí tiene un efecto directo, ¿no? A nivel botánico. El famoso botánico sueco, Erik Sventenio, que estuvo aquí en el Jardín Botánico durante casi 30 años, fundador del Jardín Viera y Clavijo en Gran Canaria, él describió también muchas plantas nuevas para la ciencia, más de 100 plantas diferentes para la ciencia. Entonces él no conocía su herbario y hubo algunos casos en que se equivocó porque él no pudo nunca ver los tipos que hemos ahora visto en Florencia, él no pudo verlo. Entonces él en por lo menos 3 casos describe 2 veces la misma planta porque no sabía, no supo realmente cuál era una y cuál era otra. Entonces, pero hay plantas que están descritas doblemente, sin embargo hay otras que quedan descritas por no haberlas reconocido. Nos quedan 2 minutos de programa. Yo se los quiero dejar para que si alguno quiere comentar alguna cosa. El futuro, por ejemplo, ¿qué más se va a hacer? Sí, bueno, se me ocurre. En el futuro, como hemos comentado antes, estamos ahora, digamos, en el inicio de otro proyecto con el más plano de documentación científica que estábamos diciendo. Entonces ahí, en principio, vamos a meter otra serie de proyectos, por ejemplo, que ya veremos si pueden salir adelante o no. Uno de ellos fue una cosa que hemos dejado un poco aparte en el proyecto Humboldt en su día, que era lo que antes comentábamos de lo que se podía llamar el turismo de salud, ¿no? Es decir, toda la segunda mitad del siglo XIX se hacen muchos tipos de estudios que tienen que ver con el clima, con las condiciones, ¿no?, fisiológicas y demás, y mucha gente que viene aquí y hace ese tipo de estudios médicos, ¿no?, en ese caso, que luego, por supuesto, trae a mucha gente, ¿no? Hay que recordar que los inicios del turismo realmente en Canarias están asociados totalmente a la cuestión de la salud, en el 80%, digamos, de los casos, entonces se monta en torno a eso, y entonces hay toda una serie de estudios ahí realmente muy interesantes de la gente que viene como médicos y la gente que viene luego como enfermos, ¿no?, en algunos casos, y luego a gente que se atraen como turistas, digamos, en el sentido puro de la palabra, que son turistas cultos, claro, es un tipo de turismo no de masas como luego se conocerá después de la Segunda Guerra Mundial, sino otro tipo de turismo. Y entonces ahí hay un montón de obras realmente muy interesantes que se pueden rescatar, que nosotros pensamos en algún momento recuperar, digitalizar y completar de alguna manera, por ejemplo, lo de que hemos estado haciendo con el proyecto Humboldt y que de alguna manera encaja dentro de ese marco también, ¿no? Yo por mi parte intento encatuzaros para terminar lo que es el tema de los tipos, de las plantas canarias, de los endemismos, ¿no? Faltaría por hacer casi, pues por lo menos casi que la mitad de trabajo visitando herbarios de Copenhague, de Londres, de Ginebra y de París fundamentalmente, ¿no? Por fortuna tenemos subvenciones, tenemos garantizada la existencia de nuestro equipo de digitalización los 2 próximos años y efectivamente continuaremos. Montesinos se encarga de toda la parte de intendencia, fijo, ¿no? Excelente relaciones públicas, ¿no? ¿Verdad? Ahí. Yo tengo el juego, el papel, el sucio ese de hablar de los dineros, pero es que, amigo mío, ir a Florencia y hacer todo eso, comprar esos aparatos cuesta
dinero, y ese dinero nos lo tienen que dar las instituciones. Como cuesta dinero cuando nuestros políticos van en representación de otras cosas, ¿no? También cuesta dinero. Cristina, para terminar. Bueno, para terminar, existen también otras cosas que Alberto no ha comentado, pero hay también datos recogidos aquí mismo en las Islas Canarias, colecciones que estos viajeros también han consultado cuando estaban aquí, que también sería importante pues poder digitalizarlas y ponerlas a disposición del público. Muy bien. Pues se nos ha terminado el tiempo que teníamos dedicado a este programa. Yo les agradezco mucho a los cuatro que nos hayan acompañado esta noche para acercarnos un poco más a todos el trabajo que están desempeñando a la hora de rescatar la historia de la ciencia de Canarias, pues en esos interesantes trabajos que están haciendo en distintos lugares del mundo para recopilar toda esa información que dejaron en su día escrita y realizada diversos científicos que llegaron a Canarias en aquellos años y que hoy podemos disfrutar todos gracias a la paciencia y el trabajo que han realizado durante todos estos años. Muchas gracias a los cuatro y buenas noches. Buenas noches. Aquí va nuestra pequeña aportación al mundo de la ciencia, de la historia de la ciencia. Nosotros nos despedimos, esperemos que este espacio haya sido de su interés, que disfruten de este fin de semana. Precaución en la carretera, nos vemos el lunes. Buenas noches.